Buenos días, como siempre, muchas gracias por el apoyo y bueno, muchas gracias a todos los que estén conectados y sobre todo gracias también a Dexis que nos apoya con estas charlas que, bueno, esperamos que sean de beneficio para todos, que podamos aprender cosas que nos puedan ayudar en nuestro día a día en las consultas. Vamos a hablar de un tema que creo que se vuelve muy interesante porque si bien es cierto, ya hay más conocimiento acerca de tomografía, ya tenemos como más experiencia tal vez en cómo revisar una de estas imágenes, ya podemos muchos manipular la tomografía en los diferentes cortes, en las diferentes renderizaciones. De repente mucha gente se queda con la parte de decir, ok, está muy padre la tomografía, pero pues es algo que está en la computadora y que si bien me sirve para tal vez hacer un diagnóstico visual, no sé cómo llevar eso visual o eso que está virtual dentro de una computadora, cómo llevarlo a la realidad, cómo hacer que esto lo tenga yo en mis manos y funcione. Entonces, no es tan complicado, es un tema que cada vez se ve más en las consultas, tanto de especialidad como de odontología general, pero es importante hablar acerca de detalles que necesitamos conocer para poder llevar esta tomografía de la computadora a una realidad en nuestras manos. Ya han visto esta diapositiva, hemos hablado en varias ocasiones acerca de flujos digitales, pero es muy importante recordarlo para que sepamos cuáles son las condiciones mínimas que tenemos que tener o el conocimiento mínimo que debemos de manejar al momento de que hablamos de una impresión tridimensional o un fresado tridimensional. Tenemos que recordar que todo empieza por la digitalización. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos un flujo digital o cuando quiero llevar una información de lo virtual a lo físico es primero digitalizar el paciente. Y digitalizar, básicamente me estoy refiriendo a hacer una tomografía para poder tener su cráneo digitalizado y a hacer un escaneo intraoral para poder tener sus estructuras dentales digitalizadas, llámese un escaneo intraoral, ¿no? Después de eso tengo que pasar por un software que sea de diseño. En este caso, este es un software de diseño de ortodoncia, pero puede ser un software de diseño para implantes, puede ser un software de diseño para estereolitografía, pueden ser múltiples los softwares de diseño. Y el paso final, el que ya lo va a convertir en algo físico, es tener una forma de producir lo virtual, tener un sistema de producción que me permita convertirlo en algo ya palpable. Para esto es importante recordar qué voy a necesitar yo de mi tomografía. Ya me acabo de referir a que hay que hacer una tomografía para tener el cráneo completo. Pero ¿cómo manejo esa tomografía? Bueno, todos los sistemas de tomografía manejan un archivo que se llama archivo DICOM. Este archivo DICOM viene siendo la información virgen de la toma que se le hizo a nuestros pacientes, es decir, la toma tal cual como sale en cortes. Básicamente el DICOM es un acrónimo que significa Digital Imaging and Communication in Medicine. Es decir, este formato se creó para que todos los doctores tengamos comunicación entre nosotros y podamos compartir esa información sin importar en qué parte del mundo esté el paciente. No importa en qué parte del mundo esté nuestro paciente, si se hace una imagen médica digital, siempre esa imagen médica va a estar hecha en el formato DICOM. Y cuando yo quiero exportar una tomografía a algún software, tiene que estar exportada mediante este formato. Dicho de una manera tal vez más sencilla, el DICOM no es otra cosa que los cortes tomográficos que me arroja la tomografía
Como pueden ver aquí en la imagen, si yo hago un zoom, pues está el corte 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo estamos viendo en la imagen en cortes y aquí lo estamos viendo como archivos. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Estos archivos, la terminación dice DCM. Esa terminación DCM significa DICOM, ¿ok? Y esos son los archivos que yo tendría que extraer de una tomografía para que posterior a esto lo pueda meter a un software y pueda trabajar con él. Ahora, eso es desde el punto de vista de la tomografía. ¿Qué archivos tengo que extraer yo de un escáner? Si estoy hablando de un escáner intraoral, también es importante que yo sepa que ese escáner me puede dar diferentes tipos de archivos. Y aquí es muy interesante porque cada vez existen más marcas de escáneres. Y muchas veces nosotros, no sé si por falta de conocimiento o simple y sencillamente porque pues no tenemos tanta experiencia todavía, pues alguien se acerca y nos vende un escáner en X cantidad de precio y luego alguien se acerca y nos los vende mucho más económico o mucho más caro. Y no logramos entender cuál es la diferencia o por qué uno cuesta más y otro cuesta menos. Bueno, muchas de las cosas tienen que ver pues con la calidad del producto, con que sea un escáner que venga precedido de una empresa que sea responsable, una empresa transnacional, que no compres un escáner hoy y que en un año ya no sepas dónde está la empresa que te lo vendió. Eso es muy importante, ¿no? No son equipos económicos, por muy baratos que sean, no son económicos, entonces tenemos que tener la seguridad de que si vamos a comprar un escáner sea con una empresa seria. La otra, qué tan estable pueda ser, qué tanto me va a permitir estar haciendo upgrades cada cierto tiempo. Otra cosa importante es qué archivos me permite trabajar. El archivo más básico es este archivo, el archivo STL. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes ha oído hablar del STL. Y el STL no es otra cosa que un lenguaje. Básicamente, STL significa precisamente lenguaje estándar triangular. Y es un lenguaje que manejan todas las estructuras tridimensionales factibles de impresión. Es decir, si uno ve una estructura, por ejemplo, aquí tenemos a un boxeador, que nosotros si vemos la estructura, la vemos sólida, pero si a esta estructura yo le digo, muéstrame la malla mediante la cual hiciste esta imagen, pues la malla tridimensional sería esta, y esa malla está hecha a partir de la unión de diferentes triángulos. Estos triángulos son los STLs. Entonces, cuando tú vas a hacer un escaneo, puedes elegir que ese escaneo se genere en STL y eso va a significar que tú vas a tener triangulitos que están formando la estructura que estás observando. Ahora, otra cosa importante, y decía yo de los diferentes escáneres, es que no todos son iguales. Hay escáneres que te hacen triángulos más grandes que otros. Y evidentemente, entre más pequeño sea el triángulo, pues mayor definición te va a dar. Porque en un mismo espacio va a haber mayor cantidad de triangulitos y a mayor cantidad, mayor definición. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos estas estructuras donde en la más extrema del lado derecho, que sería la menos definida, pues la estructura todas miden lo mismo y aquí esta está hecha de 1500 triángulos. Por eso incluso se alcanzan a observar con facilidad. Conforme estoy aumentando el número de triángulos, cada vez se ven menos, hasta llegar a este que pareciera que está plano, porque en este hay, a diferencia del primero, que había 1500 triángulos, aquí hay 6434 triángulos. ¿Qué significa? Pues que hay mayor número de triangulitos, que son más pequeños y que por lo tanto la resolución es mejor. Un poquito a resumen de lo que acabo de decir, porque tampoco quiero complicarlos, es yo tengo que saber la exactitud de mi escáner, sobre todo a lo mejor hay algunas especialidades que requieren mayor exactitud que otras. No es que el de menos no va a ser exacto, pero va a perder un poco de precisión. Y bueno, una especialidad como ortodoncia, donde tú vas a escanear tal vez para hacer un modelo 3D de tus dientes, donde vas a bajar un acetato para un blanqueamiento, bueno, pues eso no es tan importante que sea
tan preciso y que tenga un STL tan pequeño. Sin embargo, si vas a poner un implante, pues obviamente si vas a hacer una guía quirúrgica para un implante, pues necesitas la mayor cantidad de precisión. O si lo vas a hacer para una cirugía ortognática, por supuesto que necesitas mayor precisión. Entonces hay que checar cuando voy a comprar un escáner qué precisión y qué tamaño de triangulito me está dando para saber si tengo esta opción. De hecho, muchas veces te venden los escáneres y te dicen, bueno, este te puede dar una resolución baja, alta, estándar, y el mismo equipo puede cambiar las resoluciones para diferentes trabajos que vas a realizar en tu consultorio. Hay otro archivo que también te genera el escáner que se llama PLI. Estos no son los más comunes. Existe uno más que se llama OBJ, pero los más comunes son estos. Este PLI es básicamente también un STL, pero la única diferencia es que este PLI está hecho mediante polígonos y esos polígonos te permiten que en la imagen no solamente veas un color. Si ustedes se dieron cuenta en las imágenes que les mostré anteriormente, pues eran grises o eran, nosotros le llamamos monocromáticos, solo son de un color. El tener un PLI te permite que tú puedas tener un archivo tridimensional, pero que no solamente tengas la forma tridimensional, sino que además de tener la forma, puedas tener texturas, puedes tener colores y con esto puedas tener mayores ventajas, sobre todo si estás trabajando como protesista. Para un protesista, pues a lo mejor un STL convencional como este monocromático que está arriba y que es gris, no le da tantas ventajas. Sin embargo, si fuera para ortodoncia, no necesito más allá de esto. Pero si es para restauración, pues idealmente tener aquí en color mi modelo, es decir, tener un PLI que me permita saber el brillo, que me permita saber qué tan rugosa o qué tan lisa es la superficie, que me permita tomar un código de color, por si voy a ofrecer una restauración, bueno, que ya incluso mande a ofrecer la restauración con el código color que deba tener. Ok, vamos a dar algunos pequeños ejemplos. ¿Cómo utilizar estos conocimientos que acabamos de escuchar en un tema de oclusión? Estamos acostumbrados a que cuando hacemos guardas oclusales, hacemos montajes en articuladores, que son articuladores donde la anatomía es una anatomía igual del lado derecho que del lado izquierdo, los cóndilos parecen ser un cilindro. La realidad es que nuestros pacientes no tienen este tipo de cóndilos y tampoco la cavidad glenoidea tiene esta anatomía. Entonces, ciertamente cuando estamos haciendo un montaje en un articulador, incluso siendo ajustable, pues no estamos seguros de que esté copiando la anatomía real del paciente y por lo tanto, pues estamos trabajando con promedios. Al día de hoy tenemos la ventaja de tener este tipo de imágenes donde nosotros tenemos aquí el cóndilo derecho de un paciente y tenemos el cóndilo izquierdo. Vean cómo los cóndilos son completamente diferentes del lado derecho y del lado izquierdo y no tienen nada que ver con la anatomía que representa un articulador. Entonces, ¿qué necesitaría para poder hacer un flujo digital y tener no solo el diagnóstico de este paciente, sino también tener físicamente en mis manos el guarda oclusal si es que quiero hacerle un tratamiento con guarda oclusal? Primero, como ya lo dijimos, una tomografía en el formato DICOM y después un modelo virtual y este modelo virtual tenerlo en un formato STL, ¿no? Esto es solamente para recordar lo que acabamos de explicar hace un momento. Como ven, el escaneo está saliendo blanco y negro porque no necesito yo, no es para prótesis, no necesito un PLI, necesito un STL. Estos dos formatos los voy a montar uno sobre otro. Es decir, voy a poner el escaneo intraoral sobre la tomografía, ¿no? Para poder tener una mejor precisión. Nunca va a ser tan preciso un escaneo, perdón, una tomografía de dientes como un escaneo. Siempre el escaneo va a ser más preciso al captar dientes. Esto me va a permitir primero observar de mi paciente los cóndilos reales, la anatomía real que tenga en los diferentes planos del espacio. Además de esto,
vamos a poder tener medidas tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la inclinación específica de la eminencia articular, de los espacios interarticulares, de la altura del tubérculo articular, que como pueden ver todo varía aquí. Aquí, por ejemplo, la altura de este tubérculo es de 8.2 y la altura de este tubérculo es 6.78. Es decir, no somos 100% simétricos. Y así, si vemos la inclinación de la eminencia, aquí es de 53.1 y aquí es de 65.4. No estamos trabajando ya con promedios, estamos trabajando realmente con el paciente real y además podríamos ver una imagen tridimensional que nos permita evaluar toda la superficie articular y además tener medidas específicas. Por ejemplo, saber en la posición en la que está en el paciente, pues cuál es la parte más crítica. Por ejemplo, el espacio superior y el posterior, aquí me dice que está disminuido y yo podría incluso hacer movimientos para cambiar esos espacios y poner este cóndilo en una posición mucho más adecuada o mucho más cómoda para el paciente. Es decir, el día de hoy puedo tener algo como lo que están viendo. El hueso real del paciente, los dientes, las articulaciones, las cavidades de forma real. Con toda esta información, no solo tenerla, también puedo manipularla. Como ustedes pueden ver aquí, si vemos la imagen de frente del lado izquierdo, el cóndilo izquierdo está en rojo y si vemos la imagen del lado derecho ya está manipulado, ya está movido un poquito la posición articular para que ya aparezca en color verde, que significa que hay un mejor espacio. Y esto lo estoy haciendo realmente sobre las estructuras propias del paciente. Entonces estoy haciendo un diagnóstico no solo estático, sino además dinámico. Entonces yo puedo tener un paciente donde a este paciente, por alguna razón, yo considero que le voy a hacer un guardaoclusal. Puedo diseñar el guardaoclusal de forma digital. Y bueno, yo lo voy diseñando por partes. Si le quiero poner pista anterior, si lo quiero poner plano, si le quiero poner guías, eso pues lo voy haciendo según las necesidades de cada caso en particular. Y bueno, aquí voy diseñando el guarda. Una vez que a mi parecer ya está bien diseñado, pues llega la parte que comentábamos. Hasta aquí, voy a regresarme un poquitito, hasta aquí, pues está muy padre. Tengo mi tomografía, de mi tomografía la monté con mi STL, ahora ya tengo incluso el diseño de un guarda, y está muy bonito, pero está en la computadora. Entonces, ¿yo cómo logro llegar a este guarda, tenerlo en las manos? Bueno, en este caso, lo que hicimos fue ese guarda virtual, lo convertimos en un STL, lo imprimimos, en este caso está impreso, en una impresora que va imprimiendo capa por capa, y entonces ya esa impresora me da el modelo, yo lo limpio y lo termino de curar y lo pongo directamente en boca. Esto me permite que no tenga que pasar todo ese espacio de tomar registros, tomar impresiones en alginato, montar en el articulador. Ya no lo necesito, lo hago directamente de la computadora a la boca del paciente, ¿no? Y bueno, el guarda se puede hacer con las guías que nosotros así queramos, ¿ok? Yo con el tiempo he ido poco a poco avanzando en este concepto y ven que ahora tenemos aquí, yo dejé aquí incluso esto porque esto fue en el 2019 que yo me puse a pensar en que si bien el guarda anterior era funcional, perdón, voy a regresar hacia atrás, si bien este es funcional, no me encantaba que no era tan transparente. Entonces ahí lo que hice fue empezar a utilizar sistemas de fresado. Este guarda ya no es impreso, este guarda ya es fresado. Y la ventaja es que te da mucha más transparencia, te da mejor rigidez, se puede rebasar con acrílico, cosa que no se puede hacer con el que es impreso. Entonces me da muchas más ventajas, ¿no? Entonces, nuevamente, en este camino, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente, que este paciente nosotros estamos viendo que el cóndilo está un poco impactado hacia la zona posterior de la cavidad glenoidea, que los espacios son muy pequeños. Entonces, lo que decidimos es primero buscar cuál es el punto de contacto prematuro. Una vez que encontramos este punto de contacto prematuro, que en este caso en particular es una mordida cruzada de los 7, tanto el superior derecho como el inferior derecho, es decir, el 17 y el 47. Bueno, nosotros ahí hacemos un diagnóstico y vemos
basados en este punto de contacto, esta es la posición del cóndilo, estos son sus números, vean que todos se ven en rojito, es decir, hay una compresión de la zona del espacio superior y posterior en ambos cóndilos. Y bueno, lo que yo puedo hacer es modificar esta posición. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una silueta del propio cóndilo, el cual yo estoy modificando en una posición mucho más cómoda. Y aquí tengo además una comparativa. Así es como está el paciente y así es como al lugar al que lo estoy llevando. Ya se ven mejor las medidas, ya se ve mucho más estabilidad para el paciente. Estoy poniendo aquí un QR. Me encantaría que con su celular lo vean. Voy a darles un par de segundos ahí para que lo vean con su celular. Y los va a mandar a una plataforma. En esa plataforma van a ver la planeación del cambio de posición de este paciente. Entonces, unos segunditos para que ustedes lo puedan escanear. Bueno, espero que ya hayan podido. La idea es que ustedes van a ver algo como esto. Van a ver una mandibulita. Ahí váyanse a donde está el botón de mandibulita pequeño y ahí van a poder ver la planeación que hicimos en esta paciente. Estamos virtualmente observando el cambio de posición, qué tanto cambiaría y cómo estamos evitando el punto de contacto de ese molar, ¿no? Esto me permitiría que a partir de aquí, si yo deseo que este paciente se haga un guarda oclusal, pues nuevamente, como lo decíamos hace un momento, yo podría diseñar sobre esta tomografía donde tengo montados el modelo superior e inferior y ya tengo montado el cambio de posición mandibular que hice con mi paciente. Tengo los huesos por separado, como pueden ver, tengo la encía captada por el escaneo, tengo los dientes del propio paciente. Entonces yo aquí tengo básicamente ya toda la información que requiero para poder no solamente hacer este análisis estático, sino a partir de aquí poder diseñar una guarda oclusal, ¿no? Para hacer esto tenemos que pasar a otra parte del software donde me va a permitir que yo haga el diseño del guarda, ¿no? Entonces le digo, a ver, quiero hacer un guarda oclusal en la arcada superior. Como pueden ver, puedo guardar diferentes tipos de posiciones. A lo mejor guardo una posición más abierta, una intermedia, y ya después decido yo en cuál me quiero quedar, ¿no? Le voy a dar un eje de inserción del guarda. ¿Para qué? Para que el mismo sistema me permita eliminar todas las zonas retentivas que pudieran haber al momento de diseñar mi guarda, ¿no? Entonces ya esas zonas retentivas son lo que se me ha marcado en color azul. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es ir diseñando por dónde quiero las dimensiones de mi guarda, hasta dónde quiero que llegue mi guarda oclusal. Y lo estoy diseñando virtualmente sobre esta plataforma, ¿no? Una vez que yo termine de elegir las dimensiones, el software me va a hacer una primera capa de esta propuesta de guarda oclusal. ¿Ok? Ahí me está señalando de dónde a dónde va a llegar, según el punteo que yo hice, y me va a poner la primera capa de este guarda. Lo que están viendo es en tiempo real, o sea, yo lo grabé en tiempo real para que vean más o menos cuánto nos tardamos en hacerlo y lo comparen con lo que hacemos normalmente cuando estamos haciendo un guarda oclusal, ya sea poniendo polvo y líquido o encerándolo, ¿no? Que es mucho más tardado. Aquí le puedo decir, una vez que ya tengo la primera etapa, oye, pues ponme la arcada inferior en la posición que yo manipulé para que a partir de ahí yo le vaya dando el soporte posterior y vaya verificando que contacten. Bueno, en el caso de cada paciente es diferente, pero en este caso, pues quiero que contacten todas las cúspides, por ejemplo,
vestibulares. Entonces yo voy ahí manipulando para que se vean solo las cúspides vestibulares. Si como en este caso de repente aparece alguna cúspide lingual inferior marcada, como lo están viendo aquí, bueno, en un proceso posterior yo lo puedo ir eliminando. Hagan de cuenta que vamos como si estuviéramos desgastando cera, vamos eliminando todo lo que no nos gusta, ¿no? Entonces voy a pasar porque es un poquito largo. Bueno, además de diseñar la parte posterior, por supuesto, si yo quiero que esto lleve una guía anterior, puedo diseñar esa guía anterior con las dimensiones que yo quiera, con la inclinación que yo quiera, y todo esto lo voy ajustando virtualmente sobre la computadora, ¿no? Básicamente es ir diseñando poco a poquito este guardaoclusal de forma digital. ¿Con qué intención? Con que al final de ese diseño yo pueda exportar ese STL, que es lo que tengo aquí, poner un disco de PMMA, echar a andar mi fresadora y entonces fresar el guardaoclusal, el cual quedaría en esta forma y ya lo tengo yo en mis manos. ¿Cómo pasar de lo virtual a lo físico en oclusión? Es tan sencillo como esto. Tener un DICOM, tener un escaneo en STL, tener un software que me permita montarlos y exportar el STL para después fresarlo, o en su defecto, como dije hace un rato, también se puede imprimir, ¿no? Y entonces ya colocárselo al paciente, y es un proceso muy rápido. Y bueno, ya en el consultorio, pues uno estará ahí ajustando el guardaoclusal, tal cual como lo hacemos de manera tradicional, ¿no? Otra situación donde nosotros utilizamos mucho los STLs es en casos donde hay patologías como estas, donde obviamente son patologías muy grandes y nosotros necesitamos mayor información que la que nos da esta panorámica. Ahí parece que no hay nada de hueso. Si yo hago una tomografía me doy cuenta que sí hay un pequeño resquicio de hueso en todo el contorno de esta lesión. Este caso lo estuvimos trabajando junto con el doctor Rodrigo Lisiaga, un gran cirujano maxilofacial. Y bueno, una parte importante antes de pasar a hacer la cirugía fue imprimir en 3D el modelo para poder tomar decisiones ya propiamente clínicas, ¿no? Este es unas fotos, si no mal recuerdo, 4 o 6 años después, no recuerdo exactamente. Es el doctor Rodrigo Lisiaga, es un excelente cirujano y mucho mejor persona todavía, un amigo al que aprecio mucho y que además es un gran cirujano. Con él hicimos esto. Les he mostrado en algunos momentos otra imagen donde tenemos una estereolitografía de un paciente que tiene las apófisis largas. Primero hacemos el STL y luego el STL lo imprimimos, ¿no? Para que yo pueda tener esto en mis manos, tengo que primero generar un STL. Otra cosa donde podemos nosotros utilizar este tipo de información, y ya les había mostrado también en algún momento este caso, es cuando queremos hacer un reimplante y que yo pueda segmentar un diente por separado para después imprimirlo. Entonces, todo esto lo tengo que hacer en una plataforma tridimensional que me permite exportar un STL. Si en algún momento quieren el artículo, yo con mucho gusto se los comparto. Me gustaría pasar aquí. Voy a cambiar de computadora. Dianita, si me apoyas para hacer el cambio de la computadora para presentar. Porque me gustaría, muchas gracias, Danita, me gustaría mostrarles, de repente dirán, ay doctor, pero eso ha de ser tan difícil. Y no es difícil. Lo que quiero que vean es la facilidad con la que podemos generar un STL. Este es el paciente, digamos que en este momento yo quisiera hacer un STL y digamos que me quiero quedar con la mandíbula de este paciente. Lo primero que tengo que hacer es pasar por un proceso de segmentación donde yo le voy a decir que quiero mantener ciertas estructuras. En este caso, digo, lo voy a hacer muy rápido porque estamos en vivo. Si lo hacen de manera lenta, obviamente les va a quedar mucho mejor, ¿no? Si lo hacen con mucha más calma. Yo aquí lo voy a hacer muy rápido. Digamos que aquí estoy diciéndole que quiero segmentar una parte del paciente, en este caso la mandíbula. Y obviamente cuando corto en una vista, solamente me corta desde esa vista. Entonces tengo que limpiarlo todo. Entonces voy a volverle a pedir aquí al
software que me permite eliminar todo lo que yo no quiero para quedarme eventualmente solo con los códigos. Entonces le digo, no quiero esto, tampoco quiero esto. En este lado tampoco quiero esto. Ok. Y estoy por las diferentes, desde las diferentes vistas, estoy generando una segmentación para quedarme básicamente con mi mandíbula, ¿no? Puedo incluso aquí mejorar un poquitito la densidad. Y una vez que ya tengo, digamos que me quiero quedar con esta mandíbula, le voy a pedir que me permita seleccionarla y voy a empezar a poner puntos por toda la mandíbula, ¿no? Puedo poner muchos. Voy a poner solo algunos para hacerlo rápido. Entonces le voy a dar aquí iniciar. Entonces, una vez que ya le dije, o ya le pedí iniciar, me dice, ¿qué quieres hacer con este objeto? Le voy a decir que me lo guarde como si fuera un objeto nuevo, aceptar, y ya puedo salir de aquí. Entonces, ya tengo aquí un objeto 2. Si yo le pido al programa que este objeto 2 me lo guarde como un archivo STL, y le voy a poner aquí mandíbula, webinar. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner guardar. Entonces, en este momento, el programa va a empezar a extraer la superficie para generar ese STL. Si yo me voy en este momento, aquí, ya dice mandíbula webinar. Entonces, le voy a dar clic para abrirlo. Y ya tengo aquí mi mandíbula. Este es el STL de la mandíbula que yo acabo de segmentar. Como pueden ver, es súper fácil, súper rápido, y yo ya podría esto mandarlo a imprimir. Vamos a ver otro caso. Para cada caso en particular es importante entender cuáles son las necesidades que tengo en ese caso. Por ejemplo, si fuera un caso para observar o para hacer un reimplante de un molar o para observar conductos, yo tendría que tener una tomografía en algo que se llama endoscan o en la mayor definición que pueda obtener de algún equipo, ¿no? Entonces voy a buscar aquí ahorita alguna paciente que tenga yo nota de definición. Esta puede ser. Estoy abriendo la tomografía, pero ahora en una definición alta, porque lo que quiero hacer es segmentar un solo diente. Y entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Lo mismo. Yo me voy aquí, voy a pedirle al programa que me lo cambie de hueso a dientes. Incluso le voy a pedir que me dé un poquitito más de densidad, algo ahí. Y voy a hacer el mismo proceso que hicimos hace rato, solo que ahora con un diente, ¿ok? Voy a ir contando alrededor del diente. Obviamente las indicaciones deben ser muy precisas desde un inicio. Este caso yo no lo quería para esto. Si lo hubiera querido para tener un diente, le hubiera pedido al centro radiológico que me lo hiciera a boca abierta, para que pudiera tener separados los dientes superiores de los inferiores y entonces fuera más fácil segmentar, ¿no? Por eso es bien importante que cuando manden a hacer una tomografía den indicaciones precisas. No nada más vete a hacer una tomografía, sino para qué la quieres, en qué definición, qué es lo que vas a hacer, que lo tengas muy claro para que puedas pedirle al centro radiológico exactamente lo que tú necesitas. No podemos estar dejando
que el radiológico decida qué es lo que necesitamos. Yo sé que a veces nos da un poquito de miedo porque no conocemos, pero es ponerse un poquito las pilas, meterse no sé, a las diferentes revistas a leer acerca de tomografía, a YouTube, a diferentes formas que ya tenemos para aprender un poco más acerca de los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, vean, aquí ya tengo este diente. Voy a hacer lo mismo, lo voy a seleccionar. Poner muchos puntitos. Le voy a pedir que me lo ponga como un objeto nuevo. Entonces sí, ya voy a cerrar esto. Le voy a pedir que ese objeto 2 me lo guarde como archivo CTL. Le vamos a poner molar, webinar. Este es el tiempo, insisto, pues lo estamos haciendo en tiempo real, es el tiempo que tarda el programa en generarlo. Obviamente yo aquí estoy trabajando desde el software, no desde un visor. A lo mejor me van a decir, oiga, ¿esto lo puedo hacer en mi visor? No, eso se tiene que hacer desde el software. Si tú no tienes el software, pues no puedes hacer esto. Pero es importante que lo vean porque cuando lo solicitan a un centro radiológico, básicamente esto es lo que hacen. Y el centro radiológico va a trabajar a partir de la información que ustedes le hayan dado. Si ustedes le dan una información de tomografía y la mandan en cualquier definición, pues cuando van a segmentar se va a ver mal y van a culpar al radiológico. Y no, lo que pasa es que fue una mala indicación. Vean, aquí está el diente, que este diente yo ya lo podría en este momento, si quisiera, mandar a imprimir. ¿Ok? Otra cosa que quiero mostrarles, ya que estuvimos viendo lo de ATM, es, vean, aquí tengo estos escaneos intraorales, donde yo puedo, por ejemplo, si quiero colocar el maxilar del paciente, la mandíbula, a lo mejor poner ya como tal las cavidades glenoideas y los cóndilos, puedo jugar con la densidad para ver que esto está no en el aire, esto realmente está sobre el cráneo del paciente. ¿Ok? Esta es la piel del paciente y es su cráneo real. Entonces, todo esto que yo tengo aquí, lo tengo realmente sobre las estructuras reales de mi paciente. Si yo a este paciente le quiero hacer un guardo oclusal, que es como lo hicimos hace rato, también para que vean que es algo muy sencillo, ¿cómo determino yo las zonas o cómo las mido? Pues aquí están los cóndilos, vean que están en color rojo. Yo aquí voy a jugar un poquitito de manera muy aleatoria, digamos que quiero hacer que los dos cóndilos se vayan más hacia adelante. Bueno, pues me pongo aquí y hago esto, ya los mandé hacia adelante. A lo mejor quiero que bajen un poquitito ambos y entonces vean cómo ya estoy cambiando la posición y obviamente cambia la, la forma en cómo ocluye, ¿no? Yo puedo generar tal vez solo un cambio rotatorio de la mandíbula, como están viendo aquí, y ahí ya no se están desplazando, solo están rotando, y a partir de que tener un cambio de posición, yo puedo exportar ese cambio de posición, y una vez que lo exporto, es que me voy a poner aquí en esta parte, y voy a mostrarles cuál fue el cambio de posición que yo pedí, que en este caso es este, porque en esta parte es donde quiero hacer mi guarda oclusal. Entonces, si yo quisiera aquí diseñar mi guarda oclusal, pues ya me paso a la parte donde les mostré hace un ratito, que empiezo a poner la base, empiezo a poner las guías, y es algo muy, muy simple. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Y Dianita, una vez más, si me ayudas a cambiar a la otra pantalla. Hola, hola. Muchas gracias. Pero regresando a esto de cómo pasar algo físico, otro concepto donde se utiliza mucho esto es en las guías quirúrgicas para planeación de implantes. Los implantes se planean en una tomografía, después se genera una guía virtual y después de esa guía virtual se genera una guía física como la que están viendo en pantalla. Esta guía física se genera a partir igual de un STL, ¿no?
Ya hay muchos centros radiológicos que lo pueden hacer. En este caso, cómo se formó la que acaban de ver, igualito que como hicimos lo del guarda oclusal, tenemos la posición de los implantes. Alrededor de la posición de estos implantes, nosotros vamos a ir generando el diseño de nuestra guía, como lo están viendo ahorita en pantalla. Ok, una vez que ya hicimos el diseño, ese diseño de la guarda vamos a tenerlo que modificar y revisar que no va a interferir con ninguno de los diferentes aditamentos de fresado o reductores para los implantes. Y bueno, una vez que la tenemos lista ya esta guía, lo que hacemos es ponerla a imprimir en una impresora de estereolitografía. En este caso, cuando son guías para implantes, tiene que ser en un material que sea biocompatible. Eso es bien importante. Ahí estamos viendo cómo vamos a crear la base de, esta guía. ¿Okay? Y se va a pegar junto con la guía virtual para ponerse a imprimir. Ok, ya la tenemos lista. Entonces la ponemos a imprimir. Ya está ahí impresa y es la guía que vieron hace un momento, ya nada más tú la terminas de fotocurar. Otro concepto donde utilizamos esta situación de pasar de la computadora a tus manos es el concepto de insignia, donde tú planeas un tratamiento de ortodoncia basado en un software. Ustedes están empezando a ver cómo se mueven en las pantallas los dientes, cómo se genera el tratamiento de ortodoncia virtual. Y la idea es que ya teniendo el tratamiento de ortodoncia virtual hecho, te imprimen tanto los jigs de posicionamiento, estos jigs tienen la anatomía del paciente para que tú lo coloques tal cual como lo planeaste en la computadora. Cada bracket está personalizado. También se personalizan los alambres. Entonces, toda esta planeación virtual pasa a algo físico a tus manos. Primero se hace el tratamiento y después se genera y lo tienes en tus manos para colocarlo en el paciente. Básicamente se trata de tecnología inversa. Otro concepto también en ortodoncia donde se utiliza esto mismo de pasar de lo virtual a lo físico es en el concepto de Spark. Aquí tenemos un paciente con mucho apiñamiento. Hacemos una planeación. En esta planeación utilizamos alineadores, que son los que generan el movimiento en los dientes. Confidence means having the certainty within yourself to live your best life. Spark aligner material is designed to be clearest and have minimal aligner space compared to the leading aligner brand. O sea, básicamente es un comercial ese video, pero quería que vieran cómo llegamos a esa planeación final, cómo llegamos a ese alineador. Primero en la plataforma digital, en una computadora con un software que se llama Approver, que es el software de Spark. Nosotros hacemos un diagnóstico. En este caso, una de las grandes ventajas que yo le veo al sistema Spark es que te permite meter la tomografía. Entonces podemos ir haciendo la planeación de los movimientos, observando. En este momento yo estoy haciendo un corte para observar los tejidos blandos del paciente y ver el movimiento de los dientes, tratar de llevarlos a una situación donde yo no vaya a perjudicar el perfil de este paciente, ¿no? Además puedo ver el movimiento tal cual solamente de los dientes y de las coronas, digamos, y las raíces, para ver cómo va a ir mejorando el caso de manera paulatina, conforme vayamos cambiando los alineadores, ¿no? Y tenemos una información visual
muy atractiva para que el paciente pueda saber desde un inicio cómo va a terminar. Pero algo que sobre todo me encanta es que además esos movimientos los podemos nosotros observar, no solamente viendo raíces y viendo coronas, sino también viendo el hueso del paciente. Entonces, hacemos toda esta planeación, observamos los movimientos dentro del hueso para saber si no uno de estos movimientos va a estar mal, se van a salir las raíces. En caso de que se salgan, yo puedo controlarlas y regresarlas. Entonces, buscar que el tratamiento sea lo mejor posible, ¿no? No es un tema de ortodoncia, por lo tanto les paso esto muy rápido, pero bueno, aquí está el caso de inicio a final, y todo fue mediante alineadores físicos que fuimos colocando en boca del paciente, posterior a tener un diagnóstico con tomografía, a tener un escaneo intraoral, y a partir de ahí dice pues toda esta parte del alineador, que en este caso este alineador, digamos, la calidad del alineador se destruyen, es suficientemente flexible para colocarse en el diente chuequito, pero luego permite que nosotros hagamos un movimiento de esos dientes y posteriormente, como vieron en el video, hacer una impresión y generar físicamente el alineador, ¿no? Otro caso interesante que también se trató con alineadores, pero que nos ayudamos porque el paciente tenía poco tiempo para hacerse el tratamiento, nos ayudamos de corticotomías, fue generar mediante una plataforma digital estas guías de corte. Entonces nosotros montamos la tomografía con el escaneo, generamos estas guías donde le pusimos algunas señalizaciones para que cuando se estuviera haciendo el diseño final, que es el que están viendo aquí, se cortara sobre esas señalizaciones y le diéramos un espacio específico que nos permitiera pasar tanto el bisturí como el osteotomo y poder hacer las osteotomías de manera mucho más precisa y mucho más, sobre todo, gentil para el paciente, ¿no? Entonces aquí las tenemos impresas, aquí las tenemos ya colocadas en boca y como les decía, estamos metiendo primero el bisturí, luego ya metemos el osteotomo por esos espacios y esto me permitió que el tratamiento se hiciera pues mucho más rápido y que fuera, no fuera tan agresivo para el paciente. Igual eso está publicado, con mucho gusto. Si quieren, yo les puedo compartir la publicación cuando ustedes gusten, si me mandan un mensajito en las redes sociales. Estoy dejando 10 minutitos para preguntas, para dudas. Ese es el QR de mis redes sociales. Si quieren tomarlo para que, si tienen dudas posteriores, por ahí me pueden mandar algún mensajito y yo siempre contesto todos los mensajes que me envían. A veces tardo un poquito porque, bueno, está uno ocupado haciendo otras cosas, pero nunca dejo de contestar un mensaje. Entonces, Dianita, no sé si haya dudas, alguna pregunta que tengamos que contestar. Con mucho gusto estoy para hacerlo.